ya hemos visto dos métodos de calibrado. Lo más simple, que es comparación directa con un patrón, veo cómo se comporta el patrón y comparo mi disolución problema con lo que observo en el patrón. Y hemos visto en segunda instancia la calibración de un patrón externo, que eso es básicamente la recta de calibrado. Es decir, preparo varias disoluciones de concentración conocidas de mi analito, de un patrón de mi analito, de manera que conozco perfectamente las concentraciones, y mido la señal de cada una de las disoluciones que preparo. Entonces tengo parejas de datos de señal-concentración, señal-concentración. Siempre procuramos que la relación entre la señal y la concentración sea una relación directa, o sea, que haya una relación lineal. Y entonces lo único que hay que hacer es ajustar los datos de señal frente a concentración, ajustarlos a una recta. Y esa recta es la recta de calibrado. En la recta de calibrado, porque conociendo la ecuación de esa recta, conocemos perfectamente la relación que hay entre la señal y la concentración. Y entonces, a partir de ese momento, midiendo cualquier disolución problema que no tenga efecto matriz, pues esa disolución problema me dará una señal que podré interpolar en la recta de calibrado. De hecho, hemos hecho un ejercicio bastante extenso sobre esto. Muy bien, pero ¿qué ocurre cuando sí hay efecto matriz? Que es la mayoría de las veces. Es decir, que en mi disolución problema, aparte de mi analito, hay otra serie de sustancias, de moléculas, de especies que afectan a la señal que me da el instrumento. Pues en ese momento se dice que hay efecto matriz, tenemos que ver cómo lo solucionamos, porque ya no puedo usar una recta de calibrado, ya no puedo usar un patrón externo. Una de las primeras soluciones es el conocido método del patrón interno. Tiene la dificultad de encontrar una sustancia que sirva de patrón interno, porque no es nada fácil. Ahora, en los casos en que sí existe una especie que pueda actuar como patrón interno, pues efectivamente permite resolver el problema del efecto matriz. Vamos a ver en qué consiste este método del patrón interno. ¿A qué llamamos patrón interno? Pues es un patrón, por tanto una sustancia que conocemos perfectamente su composición, pero una sustancia distinta del analito, ¿de acuerdo? Una sustancia distinta del analito, que por tanto dará una señal diferente a la del analito, pero con la peculiaridad de que, a pesar de que es una especie diferente que da una señal diferente, su comportamiento en la matriz es muy parecido al comportamiento de mi analito. O sea que el patrón interno y mi analito se comportan prácticamente igual en la matriz, ¿de acuerdo? O dicho de otro modo, la matriz afecta del mismo modo al patrón interno y a mi analito, a pesar de que son especies diferentes que dan señales diferentes. Muy bien, pues eso sería un patrón interno. Por tanto, ya no es un patrón de mi analito, sino un patrón de otra especie, pero que tiene la peculiaridad de que, a pesar de que es otra especie, se comporta muy parecido al analito en la matriz. Muy bien, ¿y eso en qué nos ayuda? Bueno, pues el procedimiento que seguiríamos sería el siguiente. Se preparan disoluciones patrones de analito, ¿de acuerdo? O sea, ahora sí que cojo un patrón de mi analito y preparo disoluciones que van a tener concentraciones conocidas de mi analito, Bien. Pero a continuación se le añadiría una cantidad constante de patrón interno a cada disolución patrón de analito preparada. Es decir, yo he preparado mis disoluciones de analito, de concentraciones conocidas, y ahora añado de un patrón interno, de una disolución de un patrón interno, es decir, de una disolución de concentración perfectamente conocida de una sustancia distinta a mi analito, pero que pueda actuar como patrón interno, pues tomo exactamente el mismo volumen, por ejemplo 1 mililitro, y lo añado al primer matraz, 1 mililitro al segundo, 1 mililitro al tercero, y todos los matraces, todas las disoluciones patrón que he preparado de mi analito, todas llevan exactamente la misma cantidad de patrón interno, Muy bien, a continuación se miden las dos señales. La señal que en mi instrumento, o sea, yo meto la disolución en el instrumento
y veo qué señal da mi analito y mido también la señal que da la otra sustancia, que da el patrón interno. Entonces anoto las dos señales, la que da mi analito y la que da el patrón interno. Ambos están conviviendo en el seno de la disolución, que efectivamente tiene efecto matriz. Muy bien. Y se calcula el cociente de la señal que da el analito partido la señal que da el patrón interno. Muy bien. Y a continuación representamos ese cociente, el cociente entre la señal del analito y la señal del patrón interno, representamos ese cociente frente a la concentración. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si efectivamente, como corresponde a un patrón interno, esa sustancia se comporta prácticamente igual que el analito, cualquier efecto que tenga la matriz sobre el analito lo tiene en la misma proporción sobre el patrón interno. Imagínate que como consecuencia de la matriz la señal se multiplica por 2. Imagínate. Pues se multiplica por 2 la señal del analito y se multiplica por 2 la señal del patrón. De manera que si yo divido la señal del patrón y la señal del analito, 2 por señal del analito dividido 2 por señal del patrón, el 2 con el 2 se me va y el efecto de la matriz se anula. Ese efecto que multiplicaba por 2 la señal se anula al dividir las dos señales, la señal del analito partido la señal del patrón interno. Del mismo modo, si la matriz lo que hace es que la señal del analito se caiga a la mitad, pues la señal del patrón interno también se cae a la mitad. Y entonces al dividir, ese factor de dividir por 2 arriba y abajo se te va y el efecto matriz lo anulamos. Muy bien. O sea que hay una compensación de errores por el hecho de dividir ambas señales y eso obtiene de esa manera una mayor linealidad. ¿Vale? Esto podemos verlo en un gráfico. Bien, la dificultad ya lo he dicho, o sea, es difícil encontrar un patrón interno porque tiene que dar una señal distinta pero comportarse prácticamente igual en la matriz, o sea, que la matriz le afecte exactamente igual al patrón interno que al analito. Eso no siempre es posible, ¿vale? Un ejemplo que es muy claro, ¿no? El litio, pues es un buen patrón interno para determinar sodio o potasio en el suero sanguíneo. Si yo quiero determinar la cantidad de sodio o potasio que hay en el suero sanguíneo, pues puedo usar el litio como patrón interno. Es evidente que el suero va a tener un montón de efecto matriz, porque en el suero hay un montón de sustancias, ¿no? Que van a afectar a la señal. Por tanto, el efecto matriz tengo que evitarlo, en este caso usando patrón interno. Entonces necesito una especie que sea diferente al sodio o al potasio, pero que en el seno del suero de esa matriz se comporte prácticamente igual. Bueno, pues el litio cumple esa condición. Es también un catión positivo, es de la misma familia que el sodio y el potasio y tiene un comportamiento exactamente, muy similar, muy similar. Perfecto. Luego lo que la matriz le haga al sodio también se lo hace al litio y en la misma proporción. Entonces al dividir la señal del sodio entre la señal del litio, ese efecto de la matriz se me va arriba y abajo y anulo ese efecto. Bien, a la vez también se le exige al patrón interno que no esté presente en la muestra problema. Es decir, en nuestro ejemplo, el litio no podría estar ya presente en el suero sanguíneo. Es decir, tiene que ser una sustancia que de modo natural no se encuentre en la muestra problema, que el único litio que hay en la muestra es el que he puesto yo desde fuera, ¿de acuerdo? Y eso en el caso del suero sanguíneo es así, es decir, los seres humanos no tenemos litio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces fijaos, con números, ¿no? Vamos a hacerlo con números. Yo he preparado disoluciones patrón de sodio, porque quiero medir el sodio. Entonces he preparado una disolución de 0,1, 0,5, 1,5 y 10 ppm, ¿vale? Partes por millón, que es lo mismo que en miligramos litro. Perfecto. A cada una de estas disoluciones le he añadido exactamente la misma cantidad de litio, de patrón interno, que en este caso es litio. Luego, todas estas disoluciones, cada una tiene exactamente la misma cantidad de litio. Y con mi dispositivo mido la señal que da el sodio y mido la señal que da el litio. Fijaos que el litio está en la misma cantidad
en todos los matraces. Luego se supone, si no hubiera efecto matriz, en todos los matraces daría exactamente la misma señal, porque hay la misma cantidad de litio. Sin embargo, fijaos que en el primer caso da 86, 80, bueno, ahí tampoco varía mucho, pero hay otro en que da 128, y otro en que da 91, y otro en que da 73. ¿A qué se deben estas variaciones y la cantidad de litio es la misma? Pues al efecto que está haciendo la matriz. Al efecto que está haciendo la matriz. ¿Qué quiere decir? Que si este valor claramente, 128, está por encima de todos los demás, quiere decir que ahí el efecto de la matriz ha hecho que la señal aumente. ¿Y eso qué me está diciendo? Que la señal del sodio también está aumentada. Es decir, que si ha aumentado la de litio, también ha aumentado la de sodio. Y más o menos en la misma proporción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Divido la señal del sodio, que es el que me interesa, entre la señal del litio, y entonces ese incremento, ese multiplicar por 2, o por 1,5, o por 1,3, lo que sea, el efecto de la matriz, como actúa en el numerador y en el denominador multiplicando, pues se me va arriba y abajo y anulo el efecto de la matriz. De hecho, fijaos, si representamos directamente la señal del sodio frente a la concentración, como esa señal está afectada por la matriz, fijaos cómo los puntos se me van. Esta sería la línea de mejor ajuste. Este punto se ha ido mucho, este punto se ha ido muchísimo, este está por encima, estos dos por debajo. La línea es muy mala. De hecho, fijaos que el R cuadrado, que ya sabemos que le exigimos como mínimo 2,9 para decir que es una buena recta, sale 0,98. O sea que no es una buena recta. ¿Y a qué se debe? Pues se debe al efecto de la matriz. Al efecto de la matriz. ¿Cómo lo anulo? Si hay un patrón interno, como es el caso, pues lo que representamos no es la señal del sodio, sino la señal del sodio dividido la señal del litio. Y represento ese cociente. Entonces, fijaos que al representar ese cociente frente a la concentración, todas esas desviaciones se me han corregido. Y fijaos que la línea que obtengo, fijaos el R cuadrado, 0,9999, es una recta perfectísima, perfectísima. Hemos conseguido anular el efecto de la matriz. ¿Cómo? Usando un patrón interno. ¿De acuerdo? Bien. Siempre que exista el patrón interno, pues es un buen método para anular el efecto de la matriz. La dificultad es que es muy difícil encontrar patrones internos, es muy difícil. En el caso del sodio ya hemos visto que es un caso particular que está muy favorecido, es fácil, pero hay muchas otras sustancias en que no es posible encontrar ese patrón interno. Y entonces, ¿qué se hace? Pues si no es posible usar el método del patrón interno, tenemos que ir al método de adiciones estándar. Es uno de los métodos que más se usa, porque coincide con las circunstancias habituales en el laboratorio. Es decir, número uno, que sí que hay efecto matriz, que es lo más común, sí hay efecto matriz, y número dos, no hay nada, no se puede encontrar un patrón interno, ¿vale? Bien, pues el modo de afrontar el efecto de la matriz es a través del método de adiciones estándar. Entonces, como es un método tan importante y que además conlleva pues algunas demostraciones muy cortitas, es mejor hacerlo en la pizarra. Entonces, a continuación me voy a la pizarra y os desarrollo, os explico perfectamente el método de adiciones estándar. Hemos visto ya un método de calibrado en el que, como no había efectos de matriz, pues podíamos medir concentraciones conocidas preparadas a partir de un patrón puro disuelto en agua, por ejemplo, a distintas concentraciones, y de cada una de esas disoluciones que he preparado yo, tan solo con mi analito disuelto en agua, mido la señal de cada una de esas disoluciones, que la concentración va cambiando, y represento la señal frente a la concentración. De esa manera obteníamos, en la mayoría de los casos, pues una relación lineal de la señal con la concentración, y si no hay efecto matriz, entonces yo puedo medir a través de ese método cualquier muestra problema. Sencillamente cojo mi muestra problema, aunque el analito esté acompañado en disolución de muchas impurezas y de muchas cosas, si no hay efecto matriz se supone que todo eso que acompaña el analito no afecta a la medida. Entonces yo cogería mi muestra, la mediría en mi instrumento y me daría una señal, la señal de la muestra problema. Y esa señal la sustituyo en la ecuación de la recta, de la señal frente a la concentración, sustituyo en la ecuación de la recta y despejo la concentración. Muy bien.
Esto se puede hacer cuando no hay efecto matriz. La mayoría de las veces, sin embargo, sí que hay efecto matriz. Es decir, la mayoría de las veces el resto de especies, el disolvente, impurezas que acompañen al analito en la disolución sí que afectan a la medida, es decir, alteran la señal. De manera que yo no puedo medir por un lado un patrón puro en agua y después medir mi disolución problema, que está sucia con muchas otras cosas, e interpolarla en la recta del patrón limpio y purísimo. No se puede, ¿vale? Porque lo que acompaña a mi analito en la muestra problema está alterando la medida. ¿Cómo solucionamos este problema? El problema del efecto matriz. Bien, ya hemos visto en teoría que una de las posibilidades es lo que se llama el patrón interno, ¿vale? Que eso os remito a lo que hemos explicado en la clase de teoría. Siempre que hay efecto matriz, pues la mayoría de las veces el único modo de evitar el efecto matriz es a través del método de adiciones estándar que vamos a explicar ahora. Bien, ¿cómo funciona el método de adiciones estándar? Bueno, básicamente, lo vamos a ver ahora en la pizarra, nosotros tenemos varios matraces, por ejemplo 5 matraces, puede ser 6, 7, 4, 10, ¿no? Una serie de matraces, 5 por ejemplo, y en todos ellos, de mi disolución problema, de la disolución que es la que yo quiero determinar, y por tanto viene acompañado de muchas cosas que configuran la matriz, ¿no? Que acompaña a mi analito y que afectan la medida, pues de mi disolución problema tomo exactamente el mismo volumen, imagínate 3 mililitros, tomo 3 mililitros y lo vierto en el primer matraz, otros 3 mililitros en el segundo matraz, otros 3 mililitros en el tercer matraz, y así en cada uno de los 5 matraces añado exactamente el mismo volumen de disolución problema. Bien, de esa manera en todos los matraces va a haber la misma matriz, porque la matriz viene con la disolución problema y he puesto la misma cantidad en todos los matraces. Y a continuación, una vez que ya tengo esos 3 mililitros en todos los matraces, resulta que por otro lado yo he preparado un patrón, es decir, una disolución patrón de mi analito. Si yo estoy midiendo sodio, pues he preparado a través de un patrón de sodio, ¿no? Pues cloruro sódico o lo que sea, pues he preparado una disolución de concentración conocida de sodio. Y entonces de esa disolución patrón, de la que conozco perfectamente su concentración y que no añade matriz porque es una disolución que he preparado en agua, o sea, por tanto no tiene ningún efecto matriz, pues voy tomando volúmenes distintos para cada matraz. Por ejemplo, al primer matraz no le pongo nada de patrón, perfecto. Ahora, tomo 1 mililitro de patrón y lo vierto en el segundo matraz. Y tomo 2 mililitros de patrón y lo vierto en el siguiente matraz. Y 3 mililitros de patrón y en el siguiente matraz. Y entonces resulta que en cada uno de los matraces yo tengo la misma cantidad de disolución problema, pero cantidades cambiantes de disolución patrón. Cada vez tengo más, he añadido más disolución patrón. De ahí viene el nombre de adiciones estándar. Estándar es patrón. Entonces se trata de ir añadiendo un patrón, ir haciendo adiciones de patrón. Finalmente, una vez que en todos los matraces tengo la misma cantidad de muestras problema y cantidades distintas de patrón, pues ya finalmente enraso los matraces. Por ejemplo, si son matraces de 100, pues enraso todos los matraces a 100. Ese es el camino más habitual, que yo el patrón lo haya preparado como una disolución. Pero también puede suceder que añada el patrón directamente como sólido. Es decir, que por ejemplo, al primer matraz no le añada nada, al segundo matraz le añado 10 miligramos, por tanto de un sólido, ¿no? Con una espatulita he pesado y añado 10 miligramos. Al segundo matraz le añado 20 miligramos, al tercero le añado 30 miligramos, la secuencia que yo quiera. Entonces, efectivamente, sigue siendo adiciones estándar porque estoy añadiendo un patrón, pero ahora lo añado directamente puro, en estado sólido. No estoy añadiendo mililitros de una disolución, sino directamente miligramos de un patrón puro. ¿Vale? Bien, el tratamiento de los datos es básicamente idéntico, pero las fórmulas que al final se utilizan son ligeramente distintas. Vamos a empezar por el caso más general, que es cuando el patrón lo he preparado como disolución y por tanto lo que añado son
distintos mililitros a cada uno de los matraces y vamos a ver cómo se deducen las ecuaciones que nos permiten determinar la concentración de la disolución problema. Obviamente ese es nuestro objetivo final. En toda medida analítica, al final yo quiero saber cuál es la concentración de la disolución problema. Y dado que hay efecto matriz, pues voy a usar el método de adiciones estándar y vamos a ver cómo se usa. Muy bien, entonces empezamos. Voy a borrar esto de esta aquí. Empezamos, escribimos aquí que vamos a explicar el método de adiciones estándar. Adiciones estándar. Adiciones estándar. Muy bien. Y ya hemos visto que el patrón se puede añadir en forma sólida o en forma de disolución. Como lo más común es que sea en forma de disolución, empezamos por ahí. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por el caso en que el patrón que vamos a añadir, el patrón es una disolución. ¿Vale? Una disolución estándar, una disolución patrón de la que conozco perfectamente su concentración. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? En primer lugar, todas las fórmulas que vamos a deducir aquí, parten de el hecho, o de la hipótesis, de la suposición de que la señal que yo estoy midiendo con mi dispositivo es directamente proporcional a la concentración del analito, ¿vale? Con lo cual, yo no voy a poder emplear la ecuación que de aquí surja si en el método que estoy empleando, la señal no es directamente proporcional a la concentración. Bien, por eso siempre, o la inmensísima mayoría de las técnicas instrumentales se preparan de tal manera que efectivamente la señal que obtenga sea directamente proporcional a la concentración. Por ejemplo, la absorbancia, por ejemplo, la fluorescencia o la intensidad de emisión de luz. Siempre los dispositivos los preparo y añado el contexto experimental adecuado para que la señal sea directamente proporcional a la concentración. Pero en cualquier caso, yo siempre tendré que estar seguro, antes de aplicar el método de adiciones estándar, de que se cumple, que la señal que estoy midiendo es directamente proporcional a la concentración. Muy bien. Bien, en ese caso, podemos emplear el método de adiciones estándar tal como lo vamos a ver aquí. En primer lugar, tenemos una disolución, ya lo hemos dicho, que hemos preparado nosotros, que es el patrón, que tendrá una concentración que vamos a llamar C sub P, de concentración del patrón. ¿De acuerdo? Concentración del patrón. Muy bien. Y por otro lado, tenemos una disolución problema, claro, que es la que yo quiero determinar y que tiene efecto matriz, es decir, que el analito en esa disolución problema viene acompañado el analito de un montón de cosas y por tanto hay un efecto matriz. Al problema le voy a llamar X, ¿vale? Y a su concentración, que la desconocemos, pues la llamo C sub X. ¿De acuerdo? Una disolución patrón de concentración conocida que la he preparado yo y una disolución problema de concentración desconocida, que es lo que queremos determinar. Muy bien. Entonces, en el método de adiciones estándar preparamos varios matraces. Por ejemplo, 5, ¿no? Lo voy a dibujar aquí. Un primer matraz, un segundo matraz, un tercer matraz, un cuarto matraz y un quinto matraz. En realidad se podría hacer con 6, con 7, con 10, con los que queráis. Yo el ejemplo lo voy a hacer con 5. Muy bien, entonces como primera medida, ya os lo he dicho, ¿no? De la disolución problema se añade exactamente la misma cantidad a todos los matraces. Es decir, a cada uno de ellos se añade exactamente los mismos mililitros de disolución problema. Y a ese volumen que tomo del problema, en el ejemplo que os he dicho antes eran 3 mililitros, pues le llamo Vx. Vx es el volumen que he tomado de la disolución problema y que he añadido en cada uno de los matraces. Así que después de añadir esa disolución problema, pues todos los matraces tienen exactamente los mismos mililitros de disolución problema. ¿De acuerdo?
Entonces, todos los matraces tienen los mismos mililitros de disolución problema. Y a esos mililitros le llamo Vx, el volumen que hemos tomado de disolución problema. A continuación, hacemos las adiciones del estándar, las adiciones del patrón, añadimos el patrón. Y entonces, de la disolución patrón a cada matraz se añaden volúmenes diferentes, ¿de acuerdo? Volúmenes diferentes. De manera que a ese volumen que va cambiando de patrón le llamo Vp. Volumen del patrón. Bien, entonces, por ejemplo, imaginaos que al primer matraz no le he hecho nada, al segundo pues le añado una cierta cantidad de patrón, al tercero le añado una cantidad mayor, al cuarto una cantidad mayor todavía y al quinto una cantidad mayor todavía, ¿vale? ¿Veis? Entonces, cada uno tiene una cantidad de patrón añadido diferente, va creciendo. Mientras que la cantidad de muestra problema es la misma, la de patrón va variando y le hemos llamado VP. Muy bien, finalmente enraso todos los matraces, ¿vale? Hasta la línea del aforo, ¿no? Si son de 100 mililitros, pues hasta 100 mililitros o lo que sea, ¿de acuerdo? Muy bien, a ese volumen total, al volumen de cada uno de estos matraces, le voy a llamar sencillamente V mayúscula, es el volumen de estos matraces, que es el mismo, ¿no? En todos ellos es el mismo volumen. Muy bien, perfecto. Bien, pues partimos de este hecho que hemos puesto aquí. Resulta que yo ahora voy a llevar, una vez que yo homogeneizo, ¿no? O sea, le doy la vuelta varias veces al matraz hasta que la disolución es completamente homogénea, y una vez que lo he hecho con todos los matraces, mido a ver cuánto da la señal en el instrumento de esta disolución, de esta, y de cada uno de los matraces, obtengo una señal diferente. Bien. Sea cual sea el matraz, nosotros sabemos que la señal total es directamente proporcional a la concentración total que hay ahí del analito. El analito es el que está interaccionando con el instrumento. El analito es el que está absorbiendo luz o está emitiendo luz, ¿de acuerdo? Bien, entonces partimos de esto, de que la señal es directamente proporcional a la concentración. Entonces yo sé que la señal va a ser directamente proporcional a la concentración. Ahora bien, ¿qué es una concentración? Me da igual en qué unidades la exprese. Una concentración, da igual cómo la exprese, siempre es... Bueno, aquí donde aparece esta K quiere decir que es una constante, un número, pero un número constante, no es una variable, es una constante, es un número cualquiera, un número. ¿Vale? Un número. Bien. ¿Cualquier concentración qué es? Pues una concentración es sencillamente una cantidad de analito, que lo puedo medir en gramos, en miligramos, en moles, en milimoles, en micromoles, en lo que quieras, pero una cantidad de sustancia, ¿vale? Una cantidad de analito en un determinado volumen, ¿de acuerdo? En este caso el volumen es el volumen del matraz. Muy bien. Perfecto. Por otro lado, lo voy a escribir aquí, si la concentración es una cantidad de analito, de sustancia, en un volumen, pues despejando de aquí, lo voy a despejar aquí abajo, despejando de aquí, sabemos que la cantidad que estoy añadiendo de un determinado analito siempre va a ser la concentración por el volumen que añado, ¿vale? Esto lo vamos a emplear ahora. Cualquier cantidad que añada desde una disolución es la concentración de esa disolución por el volumen que estoy tomando de esa disolución. Perfecto. Muy bien. Y entonces, la cantidad total en cada uno de estos matraces, de analito proviene de la suma de lo que ha puesto la disolución problema y lo que ha puesto la disolución patrón. Si yo estoy midiendo sodio, aquí no sé cuánto sodio hay, pero sé que lo hay, es lo que quiero medir. Y aquí sí sé cuánto sodio hay, porque esto es una disolución patrón que yo he preparado. Pero en cualquier caso, los dos añaden sodio. Luego,
la cantidad total de analito que tengo en cada uno de estos matraces será la suma de la cantidad que estoy añadiendo con la disolución problema más la cantidad que estoy añadiendo con la disolución patrón. La suma me dará la cantidad total de analito que hay en cada uno de estos matraces, ¿vale? Lo que ha puesto el problema más lo que ha puesto el patrón. Esa es la cantidad total de analito. Y eso está en el volumen del matraz, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a usar esto. Resulta que la cantidad es concentración por volumen. Pues lo aplico aquí. Y entonces, si continuamos por aquí, la cantidad de analito que añado desde el problema será concentración del problema por el volumen que he tomado del problema. Esa es la cantidad que estoy tomando de analito de la disolución problema. ¿Y la cantidad que añade el patrón? Pues la cantidad que añade el patrón será la concentración del patrón por el volumen que tome de patrón. Concentración de patrón por el volumen que tome del patrón. Perfecto. Y esto está en el volumen del matraz. Muy bien, como esto es una suma y esto está dividiendo a los dos, lo puedo separar en dos sumandos. Lo separamos en dos sumandos y nos quedaría lo siguiente. Bueno, fijaos que aquí se me ha olvidado esta K que estaba aquí multiplicando, no la he puesto, pero esa K sigue multiplicando a todo el cociente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces K multiplica esto y K multiplica a esto, a cada uno de los sumandos. Y entonces al separar, aquí me quedaría KC sub X, Vx, partido por V, más K, que también multiplica aquí, K por C sub P, Vp, partido por V. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora lo interesante aquí es darse cuenta de que todos estos términos que aparecen aquí son constantes. K, ya lo hemos dicho, es un número, por tanto es un valor constante, ¿de acuerdo? C sub X, ¿qué es? La concentración del problema. Y la concentración del problema es esta. Y esa concentración no cambia, aunque yo haya añadido aquí lo que sea, C sub X es la concentración aquí. Y esa concentración es la que es. Con lo cual tiene un valor y es constante. Luego C sub X es constante. Vx es el volumen de problema que yo he puesto en cada matraz. Pero resulta que he puesto exactamente el mismo volumen en todos. Luego, como es igual, es una constante. No varía de un matraz a otro. Un valor constante. Y V es el volumen de cada matraz. Y como son matraces iguales, pues es el mismo y por tanto es constante. Luego, fijaos que todo esto que está aquí no varía al pasar de un matraz a otro. Es idéntico en todos los matraces. Es por tanto un valor constante. ¿Vale? Vamos a llamarle a esta constante, vamos a llamarle B. ¿Ok? Y si os fijáis aquí, K por C sub P partido por V también es constante. K ya lo hemos dicho, C sub P es la concentración del patrón, es decir, la concentración aquí. Y esa concentración no varía por el hecho de que yo haya añadido aquí distintos volúmenes. La concentración que hay aquí es la que hay. Luego C sub P es una constante y V, que es el volumen del matraz idéntico en todo. Luego este quebrado, esta división es idéntica en todos los matraces. Por tanto, es un valor constante. Y vamos a llamarle M. Ya estamos llegando a donde queríamos llegar. ¿Vale? Entonces, la señal, que es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto, me ha quedado que sería esta constante B más esta constante M que multiplica al volumen de patrón. El volumen de patrón no es constante, porque aquí no puse nada, aquí puse una cantidad, aquí puse una cantidad distinta, aquí otra cantidad distinta, otra cantidad distinta, luego el volumen de patrón va cambiando, es una variable, ¿ok? Una variable. Entonces, si os fijáis bien, esto es la ecuación de una recta. Esto es la ecuación de una recta, donde la señal sería la y de la recta, el volumen de patrón, que es otra variable, sería la x de la recta, y aquí lo que tenéis es, la m es la pendiente de la recta, y la b es la ordenada en el origen, ¿vale? La ordenada en el origen.
Luego esto es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta. Voy a borrar este gráfico de aquí para poder seguir escribiendo. Bien. De manera que, fijaos, si yo represento la señal frente al volumen de patrón, lo que obtendré será una línea recta, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, pues que fuera una cosa así, ¿vale? Aquí el eje Y sería la señal, en el eje X sería, el volumen de patrón, ¿vale? El volumen de patrón. Y entonces, en cada matraz que añade un volumen distinto tengo una señal diferente, con lo cual cada matraz aquí, digamos, es un punto diferente. Los puntos experimentales serían, por ejemplo, estos, imaginaos, ¿no? Pongo 5 porque hemos preparado 5 matraces, pues más o menos que sale una cosa así. ¿De acuerdo? Esos serían los puntos experimentales. Lo ajusto a una línea recta, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, cómo se hace el ajuste. Y de aquí que me interesa, porque, ¿cómo obtenemos la concentración del problema? Que es el objetivo final. Pues aquí ya no es, como en el caso, en los problemas anteriores, medir la señal de un problema y sustituir en la recta. No, porque aquí no es señal frente a concentración, sino señal frente a volumen de patrón añadido. Entonces, el modo en que se obtiene, en el método de adiciones estándar, el modo en que se obtiene la concentración del problema, que es nuestro objetivo, vamos a ver que se obtiene a partir de la ordenada en el origen y la pendiente. Fijaos qué sucede si dividimos B, que es la ordenada, entre la pendiente. B partido por L. Muy bien. B hemos dicho que era esto que está aquí. KC sub X VX partido por V. KC sub X VX partido por V. Y M, que es la pendiente, era KC sub P partido por V. KC sub P partido por V. Entonces, como K y V son iguales arriba y abajo, está todo multiplicando y dividiendo, pues KV y KV se me van. De aquí, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es determinar la concentración del problema. Luego despejo C sub X. Entonces, C sub P que está aquí dividiendo pasa allá multiplicando, y Vx que está aquí multiplicando pasa para allá dividiendo, y obtenemos esta expresión. Resulta que la concentración del problema, que es lo que nos interesa, la concentración del problema, es B, ordenada en el origen de esa recta, por C sub P, que es la concentración del patrón que yo he preparado, por lo cual la conozco perfectamente, partido M, que es la pendiente de esta recta, por Vx, donde Vx es el volumen que yo tomo de muestra problema y que es idéntico en todos los matraces. En el ejemplo que yo puse eran 3 mililitros, ¿no? 3 en el primero, 3 en el segundo, 3. Pues ese volumen es Vx. Muy bien. Perfecto. Luego, daos cuenta que C sub P lo conozco de antemano, porque C sub P es la concentración del patrón que he preparado yo, y Vx también porque es el volumen que yo he tomado de la muestra problema. Luego, estos son datos que tengo desde el principio. Luego, para determinar la concentración del problema, lo único que tengo que averiguar es la ordenada y la pendiente. La ordenada y la pendiente de una recta que representa la señal frente al volumen de patrón añadido. Entonces, de aquí puedo sacar la pendiente, M, la pendiente de la recta, y de aquí saco la ordenada en el origen. Eso si hiciera una representación gráfica. Nosotros lo que vamos a hacer la mayoría de las veces, sobre todo en el primer tema, es hacer el cálculo detallado, como ya hemos hecho en otros ejercicios, por mínimos cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, por mínimos cuadrados, yo obtengo cuál es la pendiente y la ordenada que mejor se ajusta a mis puntos experimentales, la recta de mejor ajuste. Y una vez que tengo la pendiente y la ordenada, que son valores numéricos, lo sustituyo aquí y hago B por C sub P partido M Vx, y eso me da la concentración del problema. Así es como se usa el método de adiciones estándar, ¿de acuerdo? Esta deducción no es necesario que os la sepáis, lo que pasa es que yo quiero que veáis que esta fórmula, que es la que vamos a usar siempre,
no nos la hemos sacado de la manga, sino que es exactamente así y parte sencillamente del hecho de aplicar adiciones estándar a una técnica en la que la señal es directamente proporcional a la concentración. Entonces se llega a esto, ¿vale? Se llega a esto. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues con esto ya tendríamos visto el método más general de adiciones estándar. Bien, hay otro modo que también me interesa explicaros, aunque lo usaremos menos, pero sí que es bueno conocerlo. Hay otro modo, usando este mismo método de adiciones estándar, hay otro modo para determinar la concentración del problema. Hay otro modo y es el siguiente. Veréis, voy a borrar esta deducción de aquí. Muy bien. Vale. Esto lo voy a dejar ahí por si acaso. Bien, y sería de la siguiente manera. Vamos a ver. Hemos dicho que se cumple que la señal frente al volumen de patrón es una línea recta, ¿vale? Entonces, fijaos que podríamos usar este punto de corte, es decir, cuánto vale la X, que en este caso la X es el volumen de patrón, cuánto vale la X cuando la señal se hace cero. ¿Veis? En este punto la señal se ha hecho cero. Bueno, pues cuánto vale el volumen de patrón. Como este es el origen, pues se ve que va a tener un valor negativo. Muy bien. Bien, pero vamos a aplicarlo a este caso. Luego, en ese punto, ¿qué se cumple? Se cumple que la señal es cero. Luego, donde aparece señal, pongo un 0 y digo que eso va a ser igual a B, que es la ordenada, más M por lo que valga el volumen de patrón en ese punto de corte. Ahí, lo que valga VP cuando la señal se ha hecho cero, ¿vale? Cuando la señal se ha hecho cero. Entonces, despejando de aquí, fijaos que nos quedaría que el volumen de patrón cuando la señal es cero, es decir, cuánto vale X, donde la recta corta, sería B pasa ya restando y M pasa dividiendo, menos B partido por M. Y B partido por M ya hemos visto que es C sub X VX, o sea, esto tiene un menos aquí. B partido por M era C sub X VX partido C sub P. Bien, ¿qué es lo que me interesa de aquí? Como siempre, la concentración del problema. Entonces despejo, el signo menos me lo llevo para allá, C sub P pasa multiplicando y VX pasa dividiendo, y podríamos obtener la concentración de la disolución del problema también como menos lo que valga la X cuando la recta cruza al eje X, ¿vale? Que eso es VP cuando la señal es 0, ese punto, lo que valga ahí la X, por C sub P, que pasa por allá multiplicando, dividido VX, que está aquí y pasa por allá dividiendo. ¿Veis? Entonces yo podría usar también este punto de corte, que lo sustituyo ahí, hago esta multiplicación y lo cambio de signo y también me daría la concentración del problema. Nosotros siempre vamos a usar esta primera fórmula que hemos deducido. Pero esta relación nos va a ser útil para calcular el error que cometemos en la determinación de la concentración a través de este método de adiciones estándar. Porque eso es un tema que todavía tenemos que deducir, ¿vale? De esta manera yo calculo la concentración, pero ¿me puedo fiar de esa concentración? ¿Qué error tiene esa determinación de concentración? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la desviación estándar de la concentración obtenida a través del método de adiciones estándar? Bueno, pues eso lo tenemos que calcular y para eso esta relación nos va a ser útil. ¿De acuerdo? Bien, este es el caso más general de adiciones estándar. Y ahora vamos a pasar a adiciones estándar, pero suponiendo que el patrón ya no es una disolución, sino que el patrón lo estoy añadiendo directamente como un sólido. Es decir, estoy tomando con una cucharita unos miligramos y lo estoy añadiendo directamente sólido, directamente puro. Entonces borramos aquí, voy a borrar aquí. Vale.
para el caso en que el patrón es un sólido y se añade directamente, ¿no?, con una cucharita, con unos cuantos miligramos, directamente el patrón sólido, pues vamos a ver en qué cambiarían las fórmulas. No cambian mucho, ¿eh? Pero bueno, tenéis que saberlo porque hay algunos ejercicios, pocos, pero hay algunos en los que el patrón se añade directamente sólido. Entonces tenéis que ver cómo, qué ecuaciones emplear en ese caso, ¿no? Sigue siendo adiciones estándar, pero ahora el patrón no lo añado como mililitros, sino directamente como un sólido. Entonces tenemos que nuestro patrón pues es sólido, ¿vale? Tengo una montañita, ¿vale? En un vaso tengo una montañita de mi patrón, de mi sustancia patrón, que es un sólido, ¿eh? Entonces ahí ya no hay concentración, es patrón puro. Por tanto no hay C sub P, no hay C sub P. Muy bien. Y sigo teniendo mi disolución problema, ¿eh? El problema que quiero determinar, quiero saber su concentración, le sigo llamando X porque es la disolución problema y su concentración es C sub X, es la concentración que desconozco y que quiero saber, que quiero determinar. Si aplicamos aquí el método de adiciones estándar, pues tendríamos como siempre varios matraces, ¿vale? Yo voy a poner aquí 5 en el ejemplo, pero podrían ser más o menos. 5 matraces iguales. Y ahora, igual que hicimos antes, de la disolución problema añadimos siempre exactamente los mismos mililitros, 5 mililitros, pues 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. De manera que una vez que he añadido la disolución problema, todos los matraces tienen exactamente la misma cantidad de disolución problema. Por tanto, todos los matraces van a tener exactamente la misma matriz. Porque la matriz, que son esas impurezas, esas sustancias que acompañan al analito, vienen de la disolución problema, no vienen del patrón. El patrón no añade matriz. En este caso, además, un patrón puro. Y en el caso anterior, una disolución del patrón en agua, con lo cual no hay matriz, ¿vale? Bien, y como en todos los casos la matriz, la cantidad de matriz es la misma y acaba enrasada en el mismo volumen, la matriz es idéntica en todos los matraces, ¿eh? Por eso que ya el efecto matriz ya no cuenta. ¿Por qué? Porque se transforma en una constante en todas las medidas. Muy bien. Entonces, finalmente, ya lo que nos queda aquí es del patrón tenemos que añadir cantidades distintas, ¿vale? Pero en esta ocasión, como estamos viendo aquí, directamente vamos a añadir cantidades, es decir, por ejemplo, miligramos, ¿no? Puede ser miligramos, puede ser moles, microgramos, lo que queráis, pero cantidades, no volúmenes, ¿no? Muy bien, y entonces, por ejemplo, al primer matraz no le pongo nada de patrón, y al segundo le pongo unos cuantos granitos, y a este le pongo más, y a este le echo una cucharada más grande, ¿vale? Y a este pues todavía más miligramos, ¿vale? Con la cuchara cojo más. Y finalmente todos los matraces los enraso. Muy bien, entonces en todos ellos el volumen de muestra problema es el mismo, es Vx, y la cantidad de patrón cambia. Pero a la cantidad de patrón le voy a llamar P, igual que antes, cantidad de patrón. Yo aquí he puesto miligramos, pero podría ser microgramos, podría ser gramos, podría ser cualquier unidad que exprese una cantidad, cantidad de materia. Muy bien, de manera que la cantidad de patrón que añado es distinta en cada una de ellas. Bien, pues igual que hicimos antes, si la señal es directamente proporcional a la concentración, nosotros sabemos que la señal va a ser la concentración total, que va a ser pues la cantidad de analito que viene del problema más la cantidad de analito que pone el patrón partido el volumen del matraz. Esa es la concentración en cada uno de estos matraces. Separamos directamente, esto como está dividiendo los dos, pues se transforma en una suma de divisiones y tendríamos K por X partido por V más K partido por V que multiplica a P, donde P es la cantidad de patrón. Muy bien, y la cantidad de analito que pongo con el problema, la cantidad ya sabemos que es concentración por volumen. Luego donde pone X, puedo poner C sub X, Vx. Esa es la cantidad de analito que estoy añadiendo a cada matraz como consecuencia de coger esos 5 mililitros de problema y echarlos en cada uno. C sub X, concentración del problema, por Vx, el volumen que he tomado. Esto también está multiplicado por K
que no se nos olvide, dividido por V, más aquí K partido por V, que multiplica a la cantidad de patrón. Pero igual que sucedía antes, este término es constante. Todos los valores que hay aquí son idénticos en todos los matrices. C sub X es esta concentración, eso no cambia. Vx es el volumen que he tomado y es el mismo en todas. K es una constante y V es el volumen que es el mismo en todas. Luego, esto es un término que es idéntico en todos los matrices, es una constante. ¿Vale? Es B. Y esto que está aquí, K partido por V, también es constante, es el mismo en todos y igual que antes llamamos M. Entonces nos queda que la señal sería una ordenada en el origen más una pendiente por una variable que es la cantidad de patrón añadido. O sea que si yo represento la señal frente directamente a la cantidad de patrón, por ejemplo en miligramos, ¿vale? Directamente frente a los miligramos de patrón que he puesto en cada uno, también obtenemos una línea recta, tenemos una serie de puntos experimentales, lo ajustamos a una línea recta, ¿vale? ¿Y cómo sacamos la concentración del problema? Pues usamos el mismo truco que usamos en el caso anterior. Dividimos la ordenada entre la pendiente. De manera que tendríamos que B partido por M sería B es C sub X, Vx, K partido por V, ¿vale? Eso es B. Y M es K partido por V. Luego K partido por V y K partido por V se me va arriba y abajo, y despejando de aquí C sub X, esto pasaría para allí multiplicando, o sea, dividiendo, y nos quedaría que la concentración del problema sería B partido M por Vx. ¿Veis? Entonces, la fórmula es idéntica a la que habíamos obtenido cuando el patrón era una disolución, salvo porque en este caso no aparece C sub P. ¿Vale? En el caso en que el patrón sea una disolución, aquí aparecería C sub P multiplicando a B, y nos quedaría B por C sub P partido MVX. En este caso, como el patrón es directamente un sólido sin concentración, pues entonces C sub P desaparece de esa ecuación y nos queda sencillamente B partido MVX. Luego, conociendo la pendiente esta recta que es M y conociendo la ordenada en el origen que es B, ya sabemos que tanto la ordenada como la pendiente la obtenemos directamente por un ajuste de mínimos cuadrados, con lo cual numéricamente sabemos M y B, pues sustituimos esos valores ahí. Aquí pongo lo que valga Vx, que es el volumen que he tomado de muestra problema, es el mismo en todos los modelos de Vx, y haciendo esta operación obtenemos la concentración del problema, ¿vale? Cuando añadimos el patrón directamente como un sólido. Vamos a ver cómo calcular el error que cometemos en la concentración, en la determinación de la concentración del problema, cuando usamos el método de adiciones estándar. ¿Cómo podemos estimar el error que estamos cometiendo cuando determinamos esa concentración por adiciones estándar? Ya hemos visto que en adiciones estándar no representamos señal frente a concentración, como cuando usábamos la recta de calibrado. No. Aquí se representa la señal frente al volumen de patrón, o la cantidad de patrón. Habitualmente el volumen de patrón. Entonces, nosotros tenemos que al representar la señal frente al volumen de patrón, obtenemos una línea recta que tiene esas características. Muy bien. Perfecto. ¿Qué expresión conocemos nosotros para la desviación estándar que se cometía, por ejemplo, cuando interpolábamos un valor en una recta? ¿Os acordáis de cómo calculábamos la concentración del problema? El error de la concentración del problema. Sustituíamos la señal de la disolución problema, interpolábamos en la recta y obteníamos la concentración. Y entonces, la expresión de la desviación estándar para ese valor interpolado sí que la conocemos. Tiene un valor general, que ya lo vimos, esa señal, ¿vale? Para un valor
que se obtiene interpolando o sustituyendo, es lo mismo, en una recta, ¿no? Que le llamamos en su momento S sub C, vimos que era SR partido por M por la raíz de 1 partido por M, donde M era el número de veces que había medido la disolución problema antes de sustituir el valor de la señal en la recta, 1 partido por N, donde N mayúscula es el número de puntos que tiene la recta, más el valor de la señal del problema, la señal que me ha añadido al problema, la que yo he sustituido en la recta, menos el valor medio de las I de la recta al cuadrado, partido la pendiente al cuadrado que multiplica a SXX. Muy bien, bueno, pues vamos a intentar, aquí no vamos a interpolar ningún valor, pero sí que es verdad que dedujimos antes que podíamos calcular la concentración del problema usando ese punto, el punto de intersección de la recta con el eje X. Y habíamos obtenido que la concentración del problema era menos ese punto, el valor de X, que en este caso X es VP, en ese punto, en el punto de corte, cuánto vale X en el punto de corte, por C sub P partido Vx. Esa es la relación que hay entre la concentración del problema y el eje X, ¿vale? En ese punto. De manera que el error que yo cometo en la concentración, la desviación de la concentración en este caso, como C sub P y Vx son valores constantes, ¿vale? Son valores conocidos, por tanto no están sometidos a error, esto no influye en el error. Aquí el único que puede tener una oscilación, una variación, un cierto margen de incertidumbre es este punto, porque si la recta me sale un poquito más para allá, un poquito más para acá, pues ese punto cambia, ¿eh? Tiene una incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre sería justamente la desviación estándar de VP, ¿vale? La desviación estándar de este punto. ¿De acuerdo? Bien, y aquí esto multiplicaría por C sub P partido Vx. Luego, si yo quiero saber la desviación en la concentración, en el caso de adiciones estándar, y lo quiero saber porque es lo que me permite determinar el error que estoy cometiendo al determinar esa concentración, necesito saber cuál es la desviación en ese punto. Si conozco la desviación en este punto, automáticamente multiplicando por C sub P y dividiendo entre Vx me daría la desviación en la concentración del problema. Bien, pues vamos a intentar adaptar esta fórmula general a este punto en particular. En definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho en este punto? Pues sustituir el valor de la señal 0, ¿vale? El valor de la señal 0. Y como sustituyo exactamente ese valor no tiene ningún tipo de incertidumbre. O sea, la señal quiero que sea exactamente 0. Entonces, ¿eso qué hace? Que esta expresión que tenemos aquí sería SR partido por M, eso no cambia, pero M, yo he medido la disolución problema. No he medido la disolución problema. En adiciones estándar cogemos volúmenes de la disolución problema, le añadimos volúmenes de patrón y después enrasamos. Luego yo la disolución problema en sí no la he medido. Bien, luego este término no tiene sentido, ¿vale? Porque, digamos, la señal que estoy sustituyendo, señal 0, no es fruto de una medida, sino que es un valor exacto. Luego, este término no aparece en el cálculo del error en ese punto, ¿vale? No es fruto de ninguna medida, ¿vale? Ahora, de ninguna medida de la disolución problema. Bien, ahora, 1 partido por n sí, porque n es el número de puntos que tiene la recta, y esta recta pues tiene una serie de puntos, y por tanto eso permanece, 1 partido por n. Más, la señal del problema que he sustituido, pues yo he exigido que la señal sea exactamente 0. Entonces, como es exactamente 0, la señal sería 0, y entonces ahí me quedaría menos la media de las i elevado al cuadrado partido m cuadrado sxx. Y como esto está elevado al cuadrado, pues menos con menos más, y nos queda que el error que se comete en este punto sería SR partido por m, raíz de 1 partido por el número de puntos de la recta, más el valor medio de la i al cuadrado, partido m cuadrado sxx.
¿Veis? Es una ecuación modificada respecto al original para este punto. Muy bien. Y todo esto sabemos calcularlo. Luego hago este cálculo, eso me da la desviación estándar en este punto, que es justo la que necesito. Entonces, ese valor de desviación, lo que me dé aquí, lo multiplico por c sub p dividido por vx, y eso me da la desviación en la concentración del problema. ¿De acuerdo? Luego, en adiciones estándar, si quiero saber la desviación en la concentración del problema, recordad que la concentración del problema la hemos calculado como b por c sub p partido m vx, que no hemos interpolado en la recta ni nada. Entonces hemos tenido que buscar otro camino para poder determinar cuál es el error en esta magnitud. Hemos encontrado esta relación y por tanto sabemos que el error en la concentración es proporcional al error en este punto de corte. Y el error en este punto de corte lo hemos podido ajustar partiendo de la ecuación general. Este término no tiene sentido en este punto y el valor de la señal del problema es exactamente 0. Entonces ponemos 0 y nos queda esto. Con lo cual calculamos esto, nos da la desviación en este punto, la sustituyo aquí, multiplico por c sub p dividido por vx y eso me da la desviación en la concentración del problema determinado por adiciones estándar. Si multiplico por 3 esa adición estándar, pues me da el error, el más menos, la incertidumbre que tengo en la medida. Y esto es muy importante. Una vez que hemos visto el método de adiciones estándar general, vemos un caso particular, que es cuando, por ejemplo, no tengo mucho tiempo o no tengo mucha muestra. Bueno, pues hay un modo de aplicar el método de adiciones estándar añadiendo una única vez patrón. ¿Vale? Hemos visto que las adiciones estándar, justamente se llama así, adiciones de patrón, porque a la misma cantidad de muestra problema en distintos matraces le íbamos añadiendo cantidades distintas de patrón. Añadíamos patrón y añadíamos varias veces, a cada patrón, a cada matraz una cantidad diferente. Muy bien. Bueno, pues hay un modo de usar adiciones estándar haciendo una única adición del patrón. Bien. Eso tiene su dificultad, como ahora veremos, ¿no? Me refiero a su dificultad desde el punto de vista de la fiabilidad de la medida. Pero si es una medida que hay que hacer de modo rápido o que no hay mucha muestra, pues es una opción. Bien, llamaremos a la señal de la muestra problema a la que no le hemos añadido nada de patrón, le llamamos S1. Y a la señal de la muestra problema a la que sí que le hemos añadido patrón, le llamaremos S2. Solo tenemos dos señales. La señal del analito sin patrón y la señal del analito, de la muestra problema, con el patrón que yo le he añadido. Muy bien. Hay dos formas de hacer esto. Una es con dos muestras, es decir, con dos matraces. A ambos matraces le añado exactamente la misma cantidad, los mismos mililitros de muestra problema. Tomo 5 mililitros, por ejemplo, y 5 mililitros. La cantidad de muestra problema es la misma en los dos matraces. Pero ahora a uno de los matraces o a uno de los vasos de precipitado donde estoy haciendo esto, no le añado patrón, y al otro sí que le añado una cierta cantidad de patrón. Bien, eso sería con dos muestras, con dos matraces. Pero hay un modo más económico todavía, que es con una única muestra. Es decir, yo tengo mi muestra problema, mido la señal, le añado un poquito de patrón a la misma muestra y lo vuelvo a medir. Entonces he medido la muestra sin patrón y después la misma muestra pero con un poquito de patrón añadido. Y estoy usando un único recipiente, una única muestra. No he tomado dos alícuotas de muestra problema, sino una sola. ¿Vale? Bien, esto nos va a llevar a unas ecuaciones que no os tenéis que saber de memoria, que podréis utilizar en los ejercicios que tendréis delante en el formulario. Aquí se puede demostrar cómo se obtiene, para el que le interese, ¿vale? Solo os voy a decir cómo empieza. La señal 1 es cuando no hay patrón. Entonces, cuando no hay patrón, la señal va a ser K, en la constante de proporcionalidad, va a ser directamente proporcional a la concentración que haya de muestra problema. Y la concentración que haya de muestra problema será la cantidad de problema que he puesto, que la cantidad, ya lo sabemos, es concentración por volumen. Esta es la cantidad que he puesto de muestra problema, dividido entre el volumen del matraz donde lo he enrasado, ¿vale? Esta sería la señal del matraz en el que no he puesto
patrón. ¿Y la señal 2? Pues la señal 2 es un matraz en el que he puesto la misma cantidad de muestra problema que antes, pero ahora he añadido una cierta cantidad de patrón. Pues la cantidad total que haya de analito será la que ha puesto la muestra problema más lo que ha puesto el patrón de ese analito, o sea, la suma de las dos cantidades. Aquí está la cantidad de muestra problema y aquí está la cantidad del patrón. Bien, pues partiendo de esto, sencillamente dividimos la una entre la otra y ya simplificando y reordenando, llegamos a esta ecuación, que es la que vamos a utilizar en los ejercicios. Bien, esto es cuando son dos muestras, es decir, cuando tengo dos matraces. A ambos le he añadido la misma cantidad de muestra problema, a uno no le he puesto patrón, sino que directamente lo he enrasado, y a otro le he puesto un poco de patrón y después he enrasado, ¿vale? Sería esta ecuación la que habría que usar. Y en el caso de que sea una única muestra, es decir, añado una cierta cantidad directamente de disolución problema y la mido. Y después a esa misma muestra le añado unos mililitros de patrón y vuelvo a medir. ¿De acuerdo? Pues en el primer caso, que solo hay muestra problema, sin enrasar ni nada, directamente un volumen de muestra problema, pues la señal será directamente proporcional a la concentración que tiene la muestra problema. Mientras que en la señal 2 será proporcional a la cantidad total que haya de analito, la concentración total que haya de analito, que ya no es solo el analito que viene de la muestra problema, que es la misma que antes, sino el analito que le he añadido con el patrón. Bien, con lo cual la señal sería proporcional a la cantidad total de analito, que es la cantidad que pone el problema más la cantidad que pone el patrón, dividido entre el volumen total. ¿Y ahora el volumen total cuál es? Pues el volumen que tomé de muestra problema, porque no enrasé ni nada, o sea que directamente es el volumen que tomé de muestra problema, más el volumen que añadí de patrón. Ahí no hay enrase ni nada, el volumen total sería el volumen añadido del problema más el volumen de patrón. Entonces, partiendo de aquí igual que antes, hacemos la división y llegamos a esta ecuación. ¿De acuerdo? Pues esta ecuación es aplicable cuando directamente tomo un volumen de una disolución problema y mido su señal. Y a continuación, sobre ese mismo volumen, tomo un cierto volumen de patrón, se lo añado, homogeneizo, ¿no? Y vuelvo a medir. Pues sería esta ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son, por tanto, las dos ecuaciones. Si uso dos matraces o un único recipiente, aquí enrasamos, aquí no se enrasa. Y la advertencia. La advertencia es que en todo este desarrollo hemos supuesto que hay una relación lineal entre la señal y la concentración, que eso es lo que lleva, en el método general de adiciones estándar, a que haya una relación lineal también entre la señal y el volumen de patrón añadido, que sale una línea recta. Muy bien. Pero en este caso, como hay una única adición, no podemos estar seguros si efectivamente se está cumpliendo esa relación lineal. La damos por supuesta. Pero ¿y si resulta que en esas condiciones en que estás midiendo, o por las circunstancias, o por el instrumento, o por lo que sea, no se está cumpliendo la linealidad? Pues entonces estas dos ecuaciones serían falsas. Luego, tenemos que estar bastante seguros de que la relación, tal como estamos midiendo, y por nuestro instrumental, y por nuestra experiencia previa, sabemos que la relación es lineal. Si estamos seguros de eso, entonces sí que podemos usar la adición única, ¿vale?, que se usaría a través de uno de estos dos métodos, con dos matraces o solo con un recipiente, y por tanto a través de esas dos ecuaciones. Muy bien, con esto ponemos fin a la parte de teoría de esta segunda parte, de los métodos de calibrado. Ahora lo que queda es hacer algunos ejercicios de ejemplo. Vamos a hacer ejercicios de ejemplo de adiciones estándar en general y también ejercicios de ejemplo de adición única, para que veáis cómo se emplean estas ecuaciones. Y en el caso de adiciones estándar general, como tendremos que obtener la ecuación de la recta, pues usaremos de nuevo el método de mínimos cuadrados, para obtener la pendiente, para obtener la ordenada de esa recta y a partir de B y M, B la ordenada, M la pendiente, poder sacar la concentración del problema. Y también usaremos ese método de mínimos cuadrados con las desviaciones estándar que nos da para calcular la desviación estándar de la concentración del problema así determinada y por tanto para calcular el error y cómo de fiable es nuestro resultado final.